Otro de los síntomas que más preocupan, y muy frecuente también, pero que más preocupa a los enfermos con esclerosis múltiple es el trastorno de la deambulación, la dificultad para caminar. Si nosotros hiciéramos ahora una encuesta entre los enfermos de esclerosis múltiple, hay dos síntomas o tres síntomas que le preocupan fundamentalmente. El primero y sobre todo la dificultad para caminar. ¿Cuánto tiempo voy a poder ser autónomo para deambular? El segundo de ellos es la capacidad visual y el tercero es su capacidad cognitiva. Pero sin duda la deambulación es el que con más frecuencia les preocupa a los enfermos. La deambulación va a depender fundamentalmente de la capacidad que tenga su organismo para mantener íntegro el haz piramidal, que es el que nos permite caminar. Esa información que pasa por un cableado que va a través de la médula hasta los músculos. Una de las cosas importantes es que el trastorno de la deambulación puede ser debido no solamente a debilidad, sino que puede ser debido justo a lo contrario, a espasticidad. Es decir, hay algunos pacientes que están muy rígidos, tienen mucha dificultad a veces para relajar las piernas y, por ejemplo, subir unas escaleras resulta muy complicado porque no son capaces de flexionarlas correctamente. El control de ese síntoma de la espasticidad puede favorecer la deambulación. No obstante, algunos enfermos lo que tienen es simplemente una fatiga más precoz de lo habitual para caminar, lo que llamamos una claudicación motora. En la claudicación motora el paciente empieza a caminar correctamente y al cabo de un rato nota que le cuesta mover una pierna, que le cuesta mover una mitad del cuerpo y eso le dificulta el continuar. Tenemos desde hace también pocos años un fármaco que es la fanpridina, que se ha desarrollado y se ha diseñado precisamente para mejorar este aspecto y lo ha conseguido en un porcentaje no desdeñable de casos. Alrededor de un 50% de los enfermos responde bien a la fanpridina. Cuando lo utilizamos, verán los pacientes que la van a utilizar o que la están utilizando que tenemos que hacer primero un test. Medimos en una distancia corta de unos 7,5 metros, medimos qué tiempo tarda en hacer esa distancia, se le da el fármaco y si mejora al menos en un 20% su velocidad en ese test, consideramos que el paciente es respondedor. A eso le sumamos otro test, que es un test subjetivo con 12 preguntas, en donde al menos tiene que haber una mejoría en 6 de los ítems para considerar que el paciente es respondedor. Cuando es así, nosotros mantenemos el fármaco de una manera indefinida o al menos mientras ese fármaco funcione. Y hay que decir que además se ha visto que es útil tanto en las formas que tienen brotes como en las formas progresivas, tanto las formas secundarias progresivas como las formas primarias progresivas.